Es un alto honor que esté en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. ¿Sabe usted que el Ministerio Público anuncia un macro caso, como lo denominó, en contra de exfiscales y de una exjueza? Bueno, uno de los temas de análisis. Pero mientras le compartimos los otros, también saludaré a mi compañera de fórmula, que por cierto, Sandy, ya estamos muy cerca de esos 4 años. Sandy Monroy, muy buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. El 7 de mayo estamos de aniversario. Qué gusto poder compartir con ustedes y agradecerles también por su fiel sintonía. Otro de los temas que estaremos analizando y dándole detalles es la visita de AMLO a Guatemala. Así que vamos a platicar de estos temas y, por supuesto, Julio, el acontecer internacional que no deja de sorprender. Con nuestro compañero más reciente, que también va a celebrar estos 4 años, porque aunque está reciente al aire en A la Medida, tiene los 4 trabajando también en el programa. Más todavía, imagínate. Más todavía. Andrés Estrada, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, Sandy, Julio? Feliz noche. Hola. Bueno, yo esperando aquí mi pastel y espero que sea de chocolate. Pero en las noticias internacionales, bueno, en Ucrania continúa el combate en una planta en la ciudad de Mariupol, una ciudad que está prácticamente controlada por los rusos, pero esta planta es la única que tiene dentro a cientos de combatientes ucranianos que siguen combatiendo después de semanas de este intenso ataque ruso. Y bueno, también vamos a hablar sobre la salud del Papa Francisco, un tema que está, bueno, bastante interesante y bueno, mucha cuestión, especialmente para los feligreses católicos, Julio, Sandy, que estarán muy pendientes, ¿no?, sobre la salud del Sumo Pontífice. Por supuesto, hoy sorprende en silla de ruedas. Sí, vamos a tener más detalles con Andrés Estrada en nuestro último bloque informativo. Así que lo invitamos a estar pendientes. Me parece bien. Mucho que hablar y analizar. Empecemos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realiza parte de las pesquisas. El fiscal Rafael Curruchiche solicitó a la Cancillería guatemalteca para que por la vía diplomática requiera información de documentos y flujos de dinero de las cuentas bancarias de estas personas como parte de las investigaciones. Derivado de las investigaciones que se tienen en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el día de hoy he solicitado al ministro de Relaciones Exteriores a efecto que por la vía diplomática requiera al gobierno de los Estados Unidos de América que proporcione información acerca de algunas transacciones financieras, establecer el flujo financiero sobre determinadas cuentas que involucran a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos. En ese orden de ideas, entonces, se ha hecho esta solicitud a efecto de poder esclarecer en alguna investigación en un momento dado la posible participación de estas personas. Así que nosotros no descartamos que derivado de estas diligencias de investigación próximamente podamos presentarle a la sociedad guatemalteca un caso que, como lo he indicado, involucra a muchos y a ciertas personas de este país. Las personas investigadas tienen entre 6 a 33 denuncias en su contra, mismas a las que el Ministerio Público les ha dado seguimiento desde hace varios meses. Básicamente en eso va sentada la investigación y es por eso el requerimiento que he realizado el día de hoy para establecer de forma objetiva e imparcial la participación de estas personas. Esta investigación se ha venido desarrollando a partir de que se ha profundizado a partir de que yo me he hecho cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es decir, a partir del día 3 de agosto del año 2021 hacia el día de hoy. Bueno, esto debe investigarse definitivamente, televidentes y Sandy. Estamos hablando de un caso que, per se, con los pocos datos que da el fiscal encargado de la FESI, en este caso el licenciado Curruchiche, llama mucho la atención por las personas que está involucrando. Estamos hablando de una exfiscal general, la licenciada Telma Aldana, estamos hablando del ex encargado precisamente de esta Fiscalía Especial contra la Impunidad, el licenciado Juan Francisco Sandoval, y de una jueza, que en este caso es, bueno, ex jueza porque renunció, Erika Aifán. Y cuando vemos la cantidad de denuncias, sorprende, ¿no? Que 53 denuncias, que 33 denuncias, que 58 denuncias en contra de estos exfuncionarios públicos. Sí, hay que investigarlo, porque ¿de dónde salen tantas denuncias? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué se nos dice que se investigará en lo nacional y en lo internacional? Tenemos que saberlo. Por supuesto, desde ya se ha denominado un macro caso, el que se podría estar entonces investigando, y por la cantidad de denuncias que se han conocido e informaciones también que se han trasladado en el Ministerio Público,
Vamos a conocer más adelante cómo marcha esta investigación porque está en curso, Julio. Claro que sí. Se está indagando, realizando cruce de información de todo tipo, incluyendo la financiera, porque también es uno de los temas entonces que se verifica con la solicitud de información tanto en los bancos del Sistema Nacional como internacional para poder identificar entonces si hay alguna irregularidad que pueda dar pues elementos también en esta investigación. Esto suena grave, ¿no? Con lo Totalmente. que dices, porque no solo por el tipo de exfuncionarios que estamos hablando, suena grave cuando se hablan de investigaciones financieras, porque aquí lo primero que se le viene a la mente a uno es que pueden ser casos que estén vinculados a temas obviamente de corrupción, pueden ser casos que estén vinculados a un abuso de autoridad y al enriquecimiento ilícito, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en los últimos días, según se ha hecho la investigación, han llegado al Ministerio Público precisamente muchas, pero muchas denuncias en contra de estos exfuncionarios. Llama la atención el por qué, digamos, llegan hasta este momento, llama la atención cuál podría ser la vinculación, que en este momento tampoco por los pocos datos que puede facilitar la FESI de la investigación en curso no se pueden interconectar, pero lo que sí preocupa es el tema de cómo se esté manejando, o en este caso cómo se manejó la justicia en ese momento, en ese campo, porque estamos hablando de el Ministerio Público y el organismo judicial, de encargados de hacer la persecución penal y encargada de impartir justicia, que ya per se, si lo vemos desde ahí, podría ser una justicia politizada, una justicia tergiversada, una justicia que al final de cuentas termina siendo probablemente muy cuestionada e injusta. No lo sé. Habrá que esperar los resultados de la investigación, pero de que suena mal y muy grave, así suena. Definitivamente, Julio. Son entonces las vinculaciones que se realizan a estas tres personas que pues ejercían también cargos importantes en el país. Así es. Y especialmente con el tema relacionado con la investigación y con la justicia guatemalteca. Por eso es lo delicado y por eso es importante también que se pueda avanzar en esta investigación y que se conozca entonces si hay elementos suficientes para poder sustentar un caso. Correcto. Y poder entonces de esta manera también pues realizarlo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes o bien esclarecer también, porque recordemos algo, el principio de la inocencia, de la presunción de inocencia es muy importante para todos, absolutamente todos. Sí. En este punto, por eso decimos, es vital que el Ministerio Público pueda presentar, en este caso, las evidencias correspondientes, no solamente testigos, que tiene que ir cambiando también este tema. Tiene que ser algo bastante técnico, no con prueba científica. Prueba científica. Sí, así como les asiste el derecho de inocencia en principio, que debería ser para todos los ciudadanos guatemaltecos que están vinculados a un proceso penal, debe ser también la situación de que haya un debido proceso, eso es innegable, pero yo sí veo esto preocupante porque si estamos hablando de encargados de finalmente dictar sentencias y encargados de hacer una persecución penal, esto es bien grave. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de aprovechar, por ejemplo, el tipo de cargos para hacer persecuciones que sean espurias. Nadie puede ser superior a la ley. Aquí sea quien sea, tendrá simple y sencillamente que hacer precisamente lo que decían muchos de ellos, inclusive la exfiscal general Telma Aldana en su momento cuando presentaba los casos de manera mediática, que le decía a las personas que mejor se entregaran a la justicia para poder esclarecer sus casos penales. Bueno, esta sería una buena recomendación también para que lo siguieran, porque creo que tanto Telma Aldana, Juan Francisco Sandoval como Erika Ifán serían los principales interesados en poder resolver su situación jurídica. Totalmente. ¿Qué te parece, Julio, si vamos con algunos datos sobre el inicio de esta investigación y lo que hasta el momento se conoce del macrocaso? Claro que sí, muchas gracias, Sandy, y también a nuestra producción. El Ministerio Público hoy emitió un comunicado de prensa en donde se refirió a información proporcionada en distintos medios de comunicación internacionales y también de orden nacional. Esa información se enfocó en actores que el Ministerio Público ha señalado ya por distintos delitos, incluidos un exfiscal general, una exjueza y exfiscales que podrían estar involucrados en un macrocaso. El Ministerio Público reiteró que ha recibido múltiples denuncias en contra de Telma Aldana, en contra de Erika Ifán, en contra de Juan Francisco Sandoval y en contra de Andrei González y Rudy Manolo Herrera. También el Ministerio Público afirmó
que es su obligación investigar dichas denuncias y pedir la intervención judicial en aquellos casos que el avance de la investigación lo justifique. Además, Sandy, también en otros datos, el Ministerio Público consideró que la envergadura de los distintos casos denunciados y el seguimiento de las distintas líneas de investigación no descartan en este caso la existencia de un macrocaso que termine vinculando de alguna manera, que en este momento todavía no podemos conocer, de distintos hechos en un punto de conexión entre estos exfuncionarios. También el Ministerio Público hizo una reiteración muy tajante en que los registros del sistema informático de control de investigación de la institución, en este caso Tel Maldana, tiene 33 denuncias en su contra en este momento, Erika Ifán 29 denuncias en investigación, Juan Francisco Sandoval tiene 58 denuncias ya que se están investigando, Andrei González 9 denuncias en investigación y Rudy Herrera 6 denuncias en investigación. Como sea, son demasiadas denuncias, si yo te dijera son 1 o 2, podría ser obra de la casualidad, de una mala situación que a veces puedes, no sé, no ser del agrado de todas las personas, pero cuando ya hablamos de estas decenas de denuncias, hombre, algo tiene que haber atrás. Exactamente, son indicios, ¿no?, que se pueden dar, son puntos de partida al final para una investigación. Correcto. Porque le hemos dicho, es importante la denuncia porque se pueden aportar detalles que pueden iniciar la investigación como parte también de un debido proceso, Julio. Por eso es que pues causa mucha sorpresa esta información que trasciende hoy y que también que esperamos que la investigación no tarde mucho también, claro, que podamos tener entonces ya una claridad de qué fue lo que pasó, porque el punto es, Julio, en el caso, en el escenario, digamos, que se tengan evidencias, que se logren recabar datos donde vinculen a estas personas, me pregunto, ¿será que van a poder ser procesadas? Porque imagínate, en el caso de la exfiscal, ¿cuántos años lleva fuera del país? Sí, lo dudo sinceramente precisamente por el particular que tú estás señalando. Ya se ha vuelto, fíjate tú cómo es esto de extraño, de casual, porque aquí casualidades no hay, esto definitivamente tiene que estar orquestado de alguna manera. Se ha vuelto ya una constante que precisamente este tipo de exfuncionarios señalados se van directamente a refugiar a Estados Unidos. Habrá que ver por qué. También habrá que recordar algo, es decir, Estados Unidos es uno de los países con el cual nosotros tenemos un convenio de extradición vigente. De hecho, hemos extraditado a muchos guatemaltecos, estadounidenses y de cualquier otra nacionalidad que los requiere la justicia estadounidense y que han sido capturados o aprehendidos aquí en Guatemala. Bueno, lo mismo podría pasar. Por eso es que te decía que estas 3 personas que están en este momento en Estados Unidos, más 2 personas que están aquí en Guatemala, creo que serían los particulares y principalmente interesados en presentarse y decir, señoras y señores, aquí estoy, cuáles son las denuncias, qué es lo que se está arguyendo en contra mía, qué es lo que se dice que hice, porque aquí me presento como mi defensa técnica para, con la presunción de inocencia y el debido proceso, enfrentar esta situación jurídica que ya per se es complicada, porque cuando son tantas denuncias, bueno, habrá que ver cuáles son los hechos, porque seguramente son distintos hechos. Exactamente, es que eso es lo que también va a llevar pues el trabajo y un poco también seguir entonces esos elementos que pueden coincidir en las denuncias, porque imagínate, si son varias denuncias, más de una docena, al final algo tiene que tener en similitud, alguna información tiene que ir coincidiendo para que se pueda entonces atar un caso o ciertos delitos también, entonces por aquí tiene que ir. Veremos entonces también cuál va a ser el resultado del Ministerio Público, en cuánto tiempo podríamos de hecho ya tener alguna información sobre si esta información que se da a conocer por medio de las denuncias son verídicas, se tiene entonces información para poder pues cotejarla y poder trasladarla ya a un caso oficialmente penal. ¿Es correcto? Todo esto es lo que vamos a conocer próximamente. Mientras tanto, hoy se da a conocer un macro caso en Guatemala. Seguramente, Sandy, lo que tendremos que hacer es darle seguimiento a esto, porque en todo caso habrá información que seguramente que gira alrededor, que se irá conociendo en los próximos días o próximas semanas, también para que los guatemaltecos sepan qué es lo que está pasando. Por el momento, este tema lo dejamos allí para que usted en casa saque sus mejores conclusiones. Así es, porque vemos que cada vez hay distintos conflictos en el país. Hoy se da esta situación de una investigación, pero siguen los conflictos. En esta ocasión está relacionado con el Ministerio de Salud y algunos trabajadores. Al regresar,
trataremos este tema. Me parece bien, así que por favor no cambie, recordando que nosotros somos acá a la medida. Autoridades de salud se reunieron este jueves con representantes del Sindicato de Salubristas, quienes desde el pasado martes mantienen un bloqueo a cercanías del Congreso de la República solicitando la contratación permanente de trabajadores temporales. Al respecto, el Ministerio de Salud informó que ya han iniciado con los nombramientos. Sin embargo, esto será gradual. Previsto el ocupar alrededor de 11.000 puestos bajo el renglón 011. Y esto va en cumplimiento a la ley de presupuesto de este año, que en su artículo 146 establece que la primera fase de este proceso de incorporación es a través de la ocupación de plazas vacantes. Entonces, en ese sentido, el Ministerio ha tomado todas las acciones y la coordinación para que en este año, como lo decía hace un momento, podamos ocupar 11.000 puestos bajo el renglón 011. El llamado que se hace es que creamos, que sigamos creyendo en este proceso, que, como repito, se ha dado pasos importantes ya en este mes de mayo y ya se emitieron los primeros nombramientos y esto es gradual, ¿verdad? Ustedes recordemos que el Ministerio de Salud es el ministerio que tiene más unidades ejecutoras, son 86 unidades ejecutoras y hay que coordinar a todas para que se haga un buen trabajo en la mejor forma posible y en el mejor orden, ¿verdad? Tras la reunión, los sindicalistas señalaron que continuarán con los bloqueos, pues aún quedaría pendiente traslado de un poco más de 20.000 trabajadores, por lo que solicitan que la contratación sea general. Nosotros vamos a continuar las acciones exigiendo, porque como le digo, vuelvo a repetir, 26.000 trabajadores sin las garantías laborales, ¿qué va a pasar con ellos? Esa es la interrogante. Y aparte de eso, las 10.000 plazas van a ser repartidas de ahorita hasta diciembre en 10 procesos diferentes, con lo cual no se le va a dar cumplimiento a la ley, que es incorporación de todos. Bueno, y es que en el país de los eternos conflictos, que es nuestro país, un conflicto más, ¿no? Que en este caso enfrenta, Sandy, a los sindicatos, porque no es solo uno, del Ministerio de Salud en contra de las autoridades. Y es un conflicto que no es poco. Estamos hablando de 36.000 trabajadores que estarán bajo cualquier renglón, por ejemplo, renglón subgrupo 18 en cualquiera de las especialidades del mismo o seguramente el 029 y que están exigiendo por parte de los sindicatos que sean trasladadas estas 36.000 personas al renglón 011. Se dice fácil y ya le vamos a explicar a usted administrativamente lo que esto significa, lo que esto cuesta y lo que esto nos va a costar también económicamente a los guatemaltecos. Exacto, Julio. Ese es el ideal entonces, el famoso 011, que es un renglón permanente. Totalmente. Y que al final entonces los sindicalistas han estado pues exigiendo, solicitando en repetidas ocasiones al Ministerio de Salud que se pueda entonces dar este beneficio a los más de 30.000 trabajadores, como ya lo apuntabas tú. Mucha gente. Y pues hoy el Ministerio de Salud decía, bueno, estamos haciendo el proceso, pero vamos a empezar con 11.000 y 11.000 ya es bastante también. Que por cierto, sí, es correcto lo que tú dices. Me quiero mostrar sorprendido cuando el Ministerio de Salud, a través de su viceministro administrativo, dice lo que tú afirmaste correctamente. Estamos en disposición para este año de poder trasladar a 11.000 personas. 11.000 personas es muchísimo, porque todo lo que esto conlleva es una serie de pagos, pero también pasos administrativos. Se trata de tener primero un espacio presupuestario, a ver si lo hay. Se trata de tener también un techo presupuestario, porque esto conlleva más gasto. Y también se trata de ver cuáles van a ser las transferencias necesarias a lo interno, primero, del Ministerio de Salud o en todo caso a través del Ministerio de Finanzas de otras instituciones que no estén ejecutando como debe ser el presupuesto para tener también el hecho del dinero que, no que justifique, el dinero que pueda respaldar este tipo de contrataciones. Exactamente. Quisiera que entráramos a detalle, Julio, sobre este proceso administrativo del renglón 011, porque
se esperaría por parte de los trabajadores, de los sindicalistas, que sea una acción rápida. También no es tan así, No es lleva rápido. un proceso que en este punto vamos a ir explicando también por qué este tema no puede resolverse inmediatamente, sino que va a llevar todavía un tiempo, si existe también la situación presupuestaria, para Sí. poder tener entonces a los más de 30,000 trabajadores del sector salud en un renglón permanente. Sí, por supuesto, este trámite primero tiene que ser avalado, autorizado y consensuado a lo interno del Ministerio de Salud, por supuesto, pero sobre todo en el Ministerio de Finanzas. Y vamos a apoyarnos, si tú gustas, para ir explicando de una forma más detallada posteriormente en los primeros datos que tenemos, para que ustedes puedan ir entendiendo de mejor manera a qué nos estamos refiriendo en este caso. Y es que el Ministerio de Salud es una institución en la cual funcionan, hay que empezar por ahí, Sandy, varios sindicatos, ¿no? Entre ellos está uno de los más grandes que existen en Guatemala, que se llama el Frente Nacional de Lucha. De hecho, creo que inclusive es el sindicato más grande que hay en el país, el que tiene más agremiados. De conformidad a las manifestaciones que han sido promovidas por los líderes sindicales, en los últimos días se tiene proyectado, pero esto por parte del Ministerio de Salud, que, te repito, me sorprende, ¿no? Poder integrar a 11,000 trabajadores de 36,000 que exigen los sindicalistas bajo el renglón 011. Aquí quiero hacer una explicación, si me lo permites. El renglón 011 tú lo definiste de buena manera. Es aquellos del trabajador permanente. ¿Qué significa? Tienen todas sus prestaciones de ley, saben cuándo inicia su contrato, mas no saben cuándo finaliza. Al finalizar, evidentemente, el contrato, por lo que sea, por ejemplo, por un despido justificado o injustificado, se le pagan sus prestaciones de ley, es decir, se le paga su indemnización y las prestaciones irrenunciables. Aparte de ello, gozan, por ejemplo, del denominado bono 14, que es el bono anual, gozan también del denominado aguinaldo y cualquier otro bono extraordinario que esté contemplado dentro de los distintos pactos colectivos. Y una de las cuestiones más importantes en este renglón 011 es que gozan prácticamente de una inamovilidad. Es muy difícil, pero muy difícil despedir a un funcionario o a un trabajador que esté precisamente contratado bajo el renglón 011. Y si me permites de una vez en los otros datos, gracias Sandy, derivado del incremento presupuestario por la pandemia, argumentan las autoridades del Ministerio de Salud que existe en este momento una ventaja técnica para poder disponer de fondos y techo presupuestario para 11,000 contrataciones. Importante es señalar que los trabajadores 011, ya lo dijimos, gozan de todas las prebendas que tienen y dan las prestaciones de ley y también todas aquellas que otorguen los pactos colectivos. Varios son los factores que en los próximos días tendremos que observar y considerar. En primer término, saber si los trabajadores van a deponer las medidas de hecho o van a continuar en huelga. Y por otra parte, Sandy, la cartera de salud junto con finanzas públicas, bajo la dirección técnica del presupuesto, así se llama esa dependencia, tendrán que ser claros en establecer el tiempo que les tomará ser efectivos los cambios de renglón. Yo no lo veo fácil, porque ya me ha tocado ser cuentadante en distintos cargos y esto, te lo digo, es complicado. Difícil, pero también la exigencia está ahí, ¿no, Julio? Sí, es correcto. Y Sandy, sabemos que el sector salud, los trabajadores de salud, en varias ocasiones han salido a manifestar y han dado a conocer también de qué manera pueden ir paralizando la movilización en distintos puntos, que tienen presencia a nivel nacional y que los bloqueos que han hecho en otras ocasiones pues han tenido también su efecto pues, negativo en la economía y ya sabemos entonces las repercusiones que se van teniendo. En este momento han iniciado esta semana con el bloqueo en el Congreso de la República, en la 8ª Avenida. Sin embargo, podría extenderse, de hecho no se descarta esta situación, pero el punto es de que ellos no quieren solamente 11,000 trabajadores, ellos quieren todos, porque esa es la exigencia que se tiene. Entonces, yo lo veo materialmente no sabemos, Julio, si el hecho que se logre hacer el cambio de los 11,000 sea una medida que pueda, pues, alentarlos a que detengan las medidas y a que no continúen entonces con los bloqueos. Realmente lo dudo. Claro, yo lo dudo también, porque obviamente esa es la mejor forma que ahora se ha encontrado en Guatemala, lamentablemente, para manifestar una inconformidad. Tenemos que aclarar también a qué nos referimos cuando los trabajadores, que son 36,000, que quieren los sindicalistas que pasen
de los renglones subgrupo 18-029, que significa estar contratado bajo esos renglones. Estos son trabajadores que pueden ser contratados por servicios técnicos o servicios profesionales. Además, tienen una característica, y esta característica es que en cualquiera de los dos renglones, subgrupo 18 o el renglón 029, no se les paga ninguna prestación de ley, así lo establece el contrato. No tienen aguinaldo, no tienen bono 14, no gozan de ningún bono adicional. Por otra parte, son trabajadores temporales. Estos contratos pueden ir desde días o 2, 3 meses hasta un máximo que puede oscilar en el año, en este caso, en el tema del curso legal financiero. Es decir, lo máximo que puede ser es un año dentro del mismo, es decir, que empiece en el primer día hábil, por ejemplo, el 2 de enero, y concluya el 31 de diciembre del mismo año. Ese es el plazo máximo que se da. Luego tienen que presentar informe, tienen que presentar factura, lo cual significa la erogación del impuesto sobre la renta, en primer lugar, del pago de IVA sobre esa factura. Y estas son, digamos, que las cuestiones que no quieren ya que siga pasando con los trabajadores de salud, sino que por el contrario puedan gozar de todas las prestaciones de ley. Ahora yo te digo algo, el culpable de que esto esté en este sistema es el mismo Estado, no de ahorita, es el mismo Estado de años que creó estos renglones presupuestarios, porque al final de cuentas, siendo un derecho humano el trabajo, todos los trabajadores deberían de usar, y no solo en el Estado, sino que en las empresas privadas, de aguinaldo, de bono 14 y de todas las prestaciones de ley. Ahora yo te pregunto, Julio, ¿esta situación no podría venir a abrir otras situaciones? Bueno, ya se abrió la puerta, sigamos, ¿no? Que otro ministerio también, sus trabajadores se puedan entonces poner en este plan, exactamente, porque si se está entonces indicando, bueno, se va a hacer el cambio, en muchas ocasiones hacer el cambio de un 029 para un 022, un 011, por ejemplo, requiere mayores gastos también, es decir, tienes que tener el dinero y el presupuesto suficiente para poder cubrir también el pago de la planilla. Entonces, del pasivo laboral, como se le reconoce a ellos. Exactamente. Entonces, Julio, si se tiene para el Ministerio de Salud, puede decir otro ministerio, otra institución, bueno, entonces también va a haber para nosotros. Y desencadenarse así una serie de exigencias por el derecho a igualdad, ¿no? Tienes toda la razón, el derecho de igualdad dentro de un derecho humano que se llama el derecho al trabajo. Repito, el generador inicial desde hace ya varias décadas de este tema se llama el propio Estado de Guatemala, que creó esos renglones. El 011, el 022, su grupo 18 y el 029. Aquí esto debería de variar, pero tenemos que entender una cosa, no estamos en este momento en la capacidad para absorber, porque los que pagamos somos nosotros los guatemaltecos, Sandy, televidentes, y con esto vamos a concluir el tema, los gastos de una erogación tan grande en todas las dependencias de Estado. En todo caso, si eso pasare aún solo en el Ministerio de Salud, se tendrá que hacer de una forma escalonada, de una forma ordenada. Y mientras nos quedamos meditando sobre eso, vamos contigo, por favor, Sandy, para más información. Así es, Julio, porque le damos seguimiento a un proceso de elección y es acerca del director general del INASIF, porque hoy el Consejo Directivo se reunió para seguir evaluando los expedientes que hacían falta. Entérese cuántos fueron excluidos de esta fase de evaluación para poder elegir al director general del INASIF. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revisó en 3 días 28 expedientes que presentaron profesionales interesados en dirigir al INASIF por los próximos 5 años. Tras recibir la documentación, los consejeros excluyeron provisionalmente 19 expedientes porque no cumplieron con los requisitos y documentos exigidos en la convocatoria pública. Se excluyó la papelería del actual director del INASIF, Fanuel García. Se consideró que no presentó carencia de sanciones cuando coordinó el Centro de Justicia de Villanueva. 9 expedientes fueron aceptados por el Consejo Directivo. Según el cronograma de trabajo de los consejeros, el 21 de junio se elegirá al profesional con especialización forense que dirigirá la institución para el periodo 2022-2027. El presidente López Obrador, su colaboración impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral
que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México, junto con la CEPAL, han encabezado, el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados. Es el único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en 2 programas sociales específicos. Uno, Construyendo el Futuro, que va dirigido a jóvenes, y el otro, Sembrando Vida, que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos que los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues nos da mucho gusto estar en la hermana República de Guatemala. Agradecemos mucho al presidente Alejandro Yamatei por sus muestras de solidaridad y su amistad con el pueblo de México y con el gobierno que represento. Amigas, amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó. Bueno, Sandy, tenemos que ser bien claros en que Guatemala ha mejorado bastante en los últimos años en el tema de etiqueta y protocolo para recibir a mandatarios. Ya está aquí Andrés Manuel López Obrador y fuera de ese detalle vamos a la parte que interesa. Dieron sus discursos, se reunieron precisamente allá en el Palacio Nacional de la Cultura y sobre qué giró o sobre qué versó de manera macro lo que hablaron ambos mandatarios. En primer lugar, uno de los problemas comunes que más nos afectan, la migración. Era muy previsible. Y lo otro, el tema de respetar la soberanía por parte, sobre todo, de Estados Unidos, lo cual aseveró AMLO, que sigue siendo una declaración, diría yo, bastante fuerte, pero me parece muy oportuna. Totalmente, Julio, porque mire, se puede interpretar en el que, ¿qué vino a hacer el presidente de México? ¿Será que quiere entonces pues alguna relación o venir a ordenar algo? Cuando podría pensar él lo eso. dejó muy claro. Sí. Tenemos que respetar y tiene que prevalecer la soberanía de Guatemala y de México. Es decir, cada quien tiene que tratar sus problemas, pero si se pueden apoyar, se van a tener mejores resultados. Prácticamente ese fue el mensaje que se da por parte de AMLO en este discurso que se brindó luego de tenerse la reunión con el presidente Yamatei, donde recordemos, se destacó el tema de buscar la manera de ayudar también a los connacionales para evitar las migraciones. Se hablaron de 2 proyectos también para poder fortalecer entonces estas oportunidades, para poder cambiar la realidad de los guatemaltecos, de los mexicanos y de esta manera también tratar de erradicar o disminuir el interés por migrar. Los jóvenes fue uno de los puntos. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, Julio, que están buscando migrar, que no tienen oportunidades y que los lleva entonces a buscar el sueño americano. Allá a Estados Unidos. Sembrando vidas y construyendo un futuro, particularmente los 2 proyectos que mencionó Andrés Manuel López Obrador, que como tú bien dices va orientado particularmente a los jóvenes y va orientado también al tema laboral. Aquí hay que hablarlo claramente, que eso es algo de las
grandes necesidades que tiene el Estado de Guatemala, generar más plazas de empleo para que se pueda pasar de esa informalidad a la formalidad, para que se pueda ir deteniendo en parte la violencia, para que se pueda ir deteniendo en parte también el fenómeno de la migración. Uno podría esperar, y fue en términos bastante cordiales, que de pronto esta visita de AMLO, como tú estabas esbozando en uno de tus comentarios anteriores, podría ser para de alguna manera matizada o abierta, como suele ser AMLO en ese hablar pausado que él tiene, ¿no? Venir y decir, miren, tenemos que hacer esto y esto, quizá por órdenes, llamémosle así, o directrices del propio Estados Unidos, pero yo creo que tanto en las declaraciones que dio en México esta semana, como lo que vino a ratificar aquí a Guatemala, es la posición que nosotros tenemos que tener en estos pueblos latinoamericanos. Somos pequeños países, sí, estamos en vías de desarrollo, sí, el gigante más grande del mundo está a la par nuestra, Estados Unidos, pero aún así debemos darnos a respetar. Efectivamente. ¿Qué te parece si ampliamos los detalles? Claro que sí. Vamos con información entonces sobre esta visita y los puntos que se trataron. Muy bien, Sandy, me parece excelente. El presidente de México, gracias producción, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Guatemala para iniciar su visita oficial en nuestro país. Alrededor de las 15 horas con 20 minutos, AMLO arribó a Guatemala en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La delegación que acompaña al mandatario mexicano está integrada por 22 personas. Tras su llegada, el presidente de México fue trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde fue recibido con honores por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro. En otra información sobre este tema también, Sandy y televidentes, los gobiernos de Guatemala y México mantienen una estrecha relación de amistad y cooperación desde hace ya más de 170 años. México y Guatemala han firmado durante ese tiempo, imagínate tú, más de 40 acuerdos bilaterales, 23 de ellos entre 2014 y el 2019, lo cual refleja el impulso que ha tenido la relación en los últimos años. El primer acuerdo bilateral entre ambos países, denominado el Tratado Herrera Mariscal, se firmó en 1882 y con este, Sandy, se establecieron los límites territoriales entre las dos naciones. Y hoy por hoy, fuera de esas situaciones de antaño, México, nuestro socio comercial más grande después de Estados Unidos, reviste una vital importancia para nosotros. A mí hay algo que me llamó la atención también de lo que indicaba el presidente de México, y era el llamado que hacía Estados Unidos, recalcando y recordándoles que desde hace varios años se les prometió una ayuda para la región y que hasta el momento no han recibido nada. Por lo tanto, también hizo el llamado para que pudieran apoyarlos y que les dieran lo que prometieron hace varios años para que se pudieran también poner en marcha los distintos proyectos que se pueden tener a nivel regional. Tienes toda la razón, porque se refirió a los 400,000 millones de dólares que se prometieron desde hace ya, como tú bien dices, hace varios años para proyectos de desarrollo, para proyectos de inversión, para proyectos que traigan esa productividad, ese bienestar a nuestros países y que esto sirva como el primer freno real, concreto, con actividades y con hechos también reales y concretos para frenar la migración. De otra manera no vamos a poder frenarla. Hay que combatir la pobreza, hay que combatir el desempleo, hay que combatir muchos de los males sociales que, por cierto, compartimos con México, y eso lo tiene bien claro, creo yo, en su discurso AMLO, cuando inclusive se remontó hasta el tema de los olmecas y los mayas. Guatemala y México pueden compartir mucho en beneficio de ambas naciones. Ahora, un tema que yo esperaría, fíjate, Sandy, que se toque, pues si quieres de una manera diplomática, pero también en una postura bastante fuerte del Estado de Guatemala, es el del respeto a los migrantes que tú ya mencionaste y sobre todo el avance que se pueda tener o no de las investigaciones sobre los hechos de masacres que han habido allá en contra de migrantes guatemaltecos. Exactamente, Julio. El tema económico, algunos puntos también fueron abordados, mencionaba incluso el tema de los combustibles. Así es. Que era uno de los puntos que daba a conocer también el presidente mexicano. ¿De qué manera se puede ayudar también para que esta situación que estamos viviendo en nuestra economía por el aumento y variaciones en los combustibles pueda ir cambiando? Sería interesante también ver, ¿no? Es correcto. Pero vemos entonces aquí los puntos en los que se van a ir pues trabajando, en los que se van a ir pues caminando también por esta ruta que se ha ido marcando y que pues es un inicio, ¿no? De decir, bueno, está la voluntad, pongamos en marcha también los proyectos. Eso es lo que yo veo. Veo
en apariencia, pero parece ser así por lo que vemos en estas ya 2 visitas recíprocas que han habido, que hay una muy buena relación, ¿no?, entre López Obrador y Yamatei. Qué bueno, entre mandatarios, y eso representaría entre estados. Pero ahora esa buena relación tiene que traducirse ya no en acuerdos, por mucho que se vuelvan a firmar ahora en esta visita, acuerdos de orden bilateral. Tiene que transformarse en acciones concretas que traigan ese beneficio, ese desarrollo, esa generación de empleo o esa situación que pueda promover algo positivo para la ciudadanía guatemalteca, y por supuesto habrá que ser recíproco también con los ciudadanos mexicanos. Entonces, ojalá todavía en lo que resta de la visita se pueda puntualizar en cuáles van a ser esos beneficios mutuos que vamos a tener ambas naciones. Así es, Julio. Así es como entonces se tiene la visita del presidente de México, quien ha partido también hacia El Salvador para poder tener ese acercamiento y esas reuniones con el mandatario. Posteriormente viajará a Honduras, luego se dirigirá a Belice para concluir esta gira en Cuba. Así que este es el recorrido que estará realizando, donde se estarán entonces tratando los temas en común y trabajar también en los proyectos que a México le interesan y que pues es de vital importancia para la región. Vamos ahora con otras noticias. Contigo, Julio. Muchas gracias, Sandy. Sí, porque en otra información acá en A la Medida, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se adhirió el día de hoy a un amparo presentado para que el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, pueda presentar un informe detallado sobre sus funciones y su labor al frente de la PDH. Aquí está la ampliación de esta información. El Procurador de los Derechos Humanos tiene un plazo de 48 horas para enviar al Congreso de la República un informe sobre la supuesta licencia para ausentarse de sus funciones para postularse como rector de la Universidad de San Carlos. El plazo que tiene él es de 48 horas después de que él recibiera la notificación que le hizo a la Comisión de Derechos Humanos. Aún no hemos recibido ningún pronunciamiento de él. Sí lo ha hecho a través de sus redes sociales y a través de medios de comunicación, pero esperamos de que él envíe el informe de acuerdo a las preguntas que se le hizo y que sea consecuente en cuanto a responderlo como tiene que ser. Esperamos que sea en el plazo establecido, son 48 horas, y de no ser así, pues entonces la comisión tendría que tomar acciones que en ley corresponden. Yo creo que si él no responde a la solicitud escrita que se le hace, que es lo correcto, lo fácil, enviar incluso las constancias que se le piden, entonces sin duda alguna la comisión, yo creo, va a decidir citarlo al pleno de la comisión. El congresista señaló que la comisión se ha adherido a un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad. La comisión también recibió una copia de eso, e incluso la comisión se le toma como parte de ese amparo que se solicitó para que se pronuncie, y entonces estamos en un proceso ya no solo interno de la comisión, sino en un tema legal también. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Continúan los combates, es más, se están acrecentando específicamente en una planta siderúrgica que está ubicada en la ciudad de Mariupol. Las fuerzas rusas intentan acabar con el último foco de resistencia de Ucrania en esa ciudad y con ello finalizar la captura de la estratégica ciudad portuaria. Los combatientes ucranianos están escondidos en los túneles y búnkeres debajo de esta enorme planta siderúrgica llamada de Azovstal. Los civiles, que se cree son unos pocos cientos, aún se encuentran dentro de esta planta, están atrapados dentro de este lugar. El Kremlin ha negado que hubiera existido un asalto terrestre, sin embargo, imágenes compartidas en las últimas horas muestran esos ataques que continúan y se están acrecentando en contra de esta planta. Crecen las sospechas de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca presentar un gran éxito para el pueblo ruso el próximo día de la victoria, el próximo 9 de mayo, una importante fiesta patriótica que marca el triunfo de la Unión Soviética
soviética sobre la Alemania nazi. Ya pasaron 10 semanas de la guerra. El ejército de Ucrania afirmó que recapturó algunas áreas en el sur y repelió otros ataques en el este. Un combate que se está desarrollando en esa sección de Ucrania pueblo por pueblo, mientras las fuerzas rusas intentan avanzar en la región llamada del Donbass, lugar que mantiene como foco de su ofensiva. Mientras tanto, en Irak, los residentes de la ciudad se despertaron a un panorama que parece apocalíptico, una espesa tormenta de arena que impacta a Bagdad, la capital de Irak, la quinta tormenta de arena registrada en un mes en este lugar. Reportes locales señalan que cientos de iraquíes están acudiendo a los hospitales con problemas respiratorios y el aeropuerto de Bagdad suspendió los vuelos por varias horas este jueves. Las clínicas en el norte y en el oeste de ese país están enfrentando una alta afluencia por la tormenta. Las autoridades han exhortado a los ciudadanos a permanecer en espacios cerrados. Los iraquíes amanecieron con una gruesa capa de polvo que cubrió calles y edificios. El color anaranjado que usted está viendo no es un filtro, es real. Así amaneció la capital iraquí. La visibilidad baja, como puede usted observar. Los conductores tenían que mantener sus luces encendidas para intentar ver en el camino. Irak es propenso a las tormentas de arena estacionales, pero expertos y funcionarios están preocupados por la alta frecuencia de este tipo de tormentas de arena en los últimos años. Y como siempre, las causas de este tipo de fenómenos son multicausales, entre ellos una mayor desertificación que se está viviendo en estas partes, mayor precipitación también e incluso la crisis climática, diferentes causas que están causando que durante los últimos años ocurran este tipo de tormentas de arena cada vez más extremas. Bueno, hablemos ahora sobre lo que está pasando en el Vaticano, ya que el Papa Francisco por primera vez fue visto en público en una silla de ruedas. Llegó a una audiencia en el Vaticano en la silla de ruedas debido a los dolores de rodilla que continúa limitando su movilidad. El sumo pontífice empleó por primera vez esta silla de ruedas en público para asistir a un encuentro con monjas y superiores religiosas de todo el mundo que se reúnen en estos momentos en Roma. El Papa Francisco tiene 85 años, lleva meses siendo afectado por una distensión en los ligamentos en su rodilla derecha. Reveló que recientemente recibió inyecciones para tratar de aliviar el dolor, pero sigue teniendo dificultades para caminar y estar parado. Las fotografías, los videos que surgen de esta reunión que ha tenido el Papa Francisco este día lo muestran sí con dolor, pero Sandy Julio, el Papa Francisco sigue mostrándose bastante jovial, por lo menos en su rostro, sigue platicando, se sigue viendo bastante activo, así que al parecer es una limitante la que está teniendo este dolor en las rodillas que ya lleva bastante tiempo, pero al parecer no es algo más grave o algo que pueda amenazar su vida directamente. Sí, no parece ser, Andrés y Sandy, algo que pueda trascender, aunque a mí me queda algo para la reflexión. No sé si ya es tiempo también que inclusive los príncipes de la Iglesia Católica, me refiero a los cardenales, hagan algún otro tipo de cambio para que en la elección de próximos papas sean un poco más jóvenes, ¿no? Porque también la edad ya es una limitante para ellos. 85 años es respetable, definitivamente. Y aparte recordemos la agenda tan cargada que ellos también manejan, sí, ¿no? Que eso sí. quiera o no también va repercutiendo en tu salud. Una persona incluso que se encuentre bien, sí, la presión que puedes tener en ese cargo, las agendas exactamente, sí, los días tan cargados, todo esto puede venir repercutiendo. Así que bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país, es lo que está pasando en el mundo. Le hemos informado lo mejor posible, lo invitamos para que mañana cerremos la semana y 4 años. Vamos ya también acercándonos a nuestro 4º aniversario. Señoras y señores, gracias. Chao. Hasta la próxima.